Presenta Inco FNC Cutsa. Pronto, para su préstamo de hasta 500.000 pesos. Pronto, ¿tenés con qué? Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Casmu, afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Y Plan Inteligente de UTE. Hacé la prueba, entrá al simulador y pasate sin costo. UTE, la energía que nos une. Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Vamos a tener hoy al doctor Daniel Borbonet. Vamos a hablar con él porque la pandemia, el coronavirus nos trajo una triste novedad, que es que está impactando muy fuertemente en niños, bebés y embarazadas. Lo vamos a tener en el próximo bloque. Ahora estamos con Valentina Jiménez. ¿Cómo andás, Gabriel? Buenas noches para todos. Vamos a hablar del hecho político de las últimas horas, de los últimos días. No me dejé ni presentar. Te presento. Te vas a terminar quedando con el programa. No, adelante. No, le vamos a contar esto del cambio de ministro, que ustedes ya lo saben, cambió el ministro de Desarrollo Social, pero le vamos Vale le va a agregar, además de por qué se produjo el cambio, quién es el nuevo ministro, características del nuevo ministro y cuáles son las consecuencias políticas que se pueden esperar dentro del gobierno con este cambio. Adelante. Ahora sí. No, ayúdame, por favor. Dale. Vamos a conversar entonces sobre eso. Gabriel, si te parece, empecemos por mirar un poco para tratar de entender por qué se da esta primera remoción, porque en realidad ya se había ido Talvi, pero se había ido por sus propios medios. En realidad esta es la primera vez que el presidente ejerce ese derecho de cambiar de fichas dentro del Poder Ejecutivo. Y hay que leer un poco el por qué se da este cambio y mirar lo que dijo el Poder Ejecutivo. Lo cierto es que Bartol fue una persona que fue muy importante. Tú lo recordarás, en la campaña electoral de alguna manera blindó al presidente Luis Lacalle Pou ante críticas de la izquierda en aquel entonces respecto a su falta de sensibilidad social que le decía a la izquierda que tenía. Él decía, bueno, yo voy a poner acá a un ministro que se embarró, que fue el territorio, que tiene credenciales suficientes como para trabajar, y en ese sentido fue muy importante. Pero es cierto que hay un aspecto que el Poder Ejecutivo está remarcando en estas últimas horas y que tiene que ver con que este ministerio necesita ahora más política que técnica, y en ese sentido es verdad que el perfil de Pablo Bartol es mucho más técnico que político, o ha demostrado en este año ser más técnico que político. Gaby, si te parece, para comenzar vamos a repasar qué es lo que dijo el Poder Ejecutivo en un comunicado en el que anunció esta remoción, este cambio de fichas en el MIDES. Si podemos ir a la primera placa, vamos a poder ver que básicamente lo que hablaban era de asumir nuevos desafíos en el que el país se enfrenta en respecto a la pandemia. La gestión de este ministerio se encamina hacia un nuevo abordaje integral derivado de las consecuencias sanitarias, laborales, sociales y educativas que demandarán una impronta de fuerte articulación política y territorial. Y si vamos a la siguiente placa, otro párrafo bien importante de este comunicado es: con esta decisión, el Gobierno Nacional pretende que este ministerio se constituya en una referencia de dicha articulación y por ello ha entendido necesario realizar un giro en su conducción con el fin de abordar un nuevo objetivo político. Más allá de esto, las cosas no venían bien dentro del MIDES. Ni que hablar. Hoy, estos días el ministro, el subsecretario saliente, Armando Castaing-Debac, hizo unas declaraciones que la verdad son increíbles, ¿no? No quería ir al MIDES, no tenía ganas. Después me gustó, ¿no? O sea, sí, dijo que llegó con pocas ganas. Él en realidad había puesto su esperanza en ser ministro de Deporte, cosa que después no ocurrió. Sí. Y entonces ha dicho eso, que llegó con pocas ganas, pero que se enamoró después en el proceso de esa tarea. ¿Qué significa esto de necesitar más política? Bueno, desde un punto de vista que se puede ver, que uno es que, bueno, finalmente el equipo ese no funcionó bien, pero lo
lo que decían era que había un tema de toma de decisiones, de tiempos para las tomas de decisiones que no se estaban correspondiendo con las urgencias que está demandando el MIDES en este escenario de emergencia sanitaria, de pandemia, y bueno, que había como unos tiempos para la toma de decisiones por parte de, en este caso, Bartol, que no estaban funcionando, digamos. No, Castaing de Bach y el ex número 3, Nicolás Martinelli, que ahora es asesor del presidente, estaban haciendo mucha fuerza para borrar a Bartol de allí. Pero es importante destacar que normalmente en Uruguay se sostiene que el último año y medio de un gobierno ya está teñido de campaña electoral. Ahora, lo que ha ocurrido también es que los tiempos políticos se han demorado primero por la pandemia. Hay que tener en cuenta que el gobierno perdió un año de alguna manera remando contra el coronavirus. Entonces se le empiezan a cortar los plazos políticos y de alguna manera ese ministerio impactado por la pandemia, 100.000 pobres el año pasado por la pandemia, se convierte en un ministerio fundamental. Sí, pero hay que también tener en cuenta, Gaby, sin lugar a dudas, que esto es política, evidentemente. Hay que tener en cuenta también que también tenían una expectativa de qué hacer con el ministerio, de transformar, por ejemplo, algunos organismos adentro del ministerio, algunos programas, y que bueno, eso por lo menos a nivel del entorno cercano del presidente y del entorno más de gobierno se estaba entendiendo que eso no estaba funcionando y que había que darle una nueva impronta o una nueva velocidad. Llama la atención, ¿vale? Que cuando asume Lema, dice, vamos a revisar todos los planes del MIDES. A un año de haber asumido el gobierno va a revisar todos los planes. Bueno, pero ¿qué está diciendo ahí? Que bueno, durante este año no se hizo. Hicieron o que lo que se hizo no conformó. Exactamente, exactamente. Lo que sí es cierto es que Pablo Bartol tenía una gestión que estaba bastante aprobada por la ciudadanía. No era de los ministros que tuviera mayor aprobación ciudadana, pero podemos ver en la siguiente gráfica qué es lo que decían los uruguayos de la gestión de Pablo Bartol cuando se les preguntó por parte de Factum en enero. Y lo que decían era, hay un 51% de la población que consideraba que su gestión era buena o muy buena. Pero aún así, la realidad es que el presidente había diseñado para el MIDES, que, repito, era un ministerio al que le dedicó mucha energía durante la campaña electoral, donde dijo que se lo iba a guardar para sí, de repente no dejó para sí Cancillería, pero sí el MIDES, y ahí había puesto un tridente, lo llamó él, es una frase que esta semana estuvieron recordando los colegas del País. Estaba el técnico, que era Bartol, el subsecretario Castaing de Bach, que era el político con mucho trillo político, es un ministerio que necesita mucha articulación en el territorio, y Nicolás Martinelli como número 3, que es alguien de mucha confianza del presidente y que era el que supuestamente iba a poner la casa en orden ante mucha desprolijidad que era con lo que llegaban los blancos al gobierno, diciendo que el MIDES era un lugar muy desprolijo. Ustedes recordarán en el comienzo de la pandemia cuando, por ejemplo, empezó a mostrar los contenedores con insumos médicos vencidos, y bueno, la mano venía por la revisión de lo que había sucedido antes. Pero la verdad es que, como vos decías más temprano, ese tridente potente no funcionó, y uno, visto de afuera, lo que podría pasar también es que, bueno, un equipo que tal vez no se conocía o que no había trabajado junto antes, ante un desafío tan grande como el de la pandemia, no logra cuajar o no termina de ponerse de acuerdo o funcionar el trabajo en equipos de alto rendimiento ante una crisis como esta. Yo miraba, la última vez que había escuchado el término tridente era con Messi, con Neymar y con Suárez, y los que saben de equipos de alto rendimiento decían que era muy importante que se llevaran bien afuera de la cancha. Bueno, finalmente eso no ocurrió, no funcionó, y termina Bartol entonces quedando por el camino, y ahí vamos a el otro tema, que es quién es Martín Lema, y por qué es importante esta designación. Martín Lema, hay muchos que tal vez lo conocen por ser ese diputado que trató de tener un perfil alto en el periodo pasado, metió 400 pedidos de informes, trabajó fuerte para la comisión investigadora de ACE, donde tuvo un perfil alto ahí. Se decía, mejor dicho, que teniendo el Ministerio de Salud Pública en manos de Cabildo abierto, Lema era de alguna manera el ministro de las sombras. Se manejaba ese concepto. Sí, al comienzo, bueno, se lo manejaba para otros cargos también.
Es un político joven, tiene 38 años, está casado con la hija de Armando Castaing de Bat, el que sale ahora del Ministerio de Desarrollo Social. Eso también generó cierto ruido en el comienzo de la semana. Tiene 2 hijos chicos, intentó ser diputado en el 2009, no lo consiguió por votos y pasó a lograrlo en el 2014. Y un dato que tal vez vale la pena recordar en este contexto es que además de todo eso, es uno de los fundadores de la lista 404. Cuando estaba estudiando Derecho, junto con Nicolás Martinelli y José Luis Attián, que ahora es subsecretario de Salud, fue un grupo de militantes jóvenes blancos que fue a buscar a un diputado que les parecía promisorio en aquel momento, era allá por el año 2006, fueron a buscar a la calle Pou les dijo que no a hacer una agrupación en Montevideo, al poco tiempo les dice que sí, que bueno, que armen una agrupación de jóvenes, y la 404, que después de vino en Aire Fresco, terminó siendo la plataforma de lanzamiento de la calle Pou para la presidencia. A lo que voy con todo esto es que es alguien del cerno del presidente, y bueno, y ahí también podemos entrar a qué consecuencias políticas tiene justamente esta designación, porque el hecho de ser del cerno del presidente implica muchas cosas políticamente. Si estamos diciendo que los movimientos políticos, los movimientos en el gobierno, tienen, entre otros componentes, ese político electoral, por decir de alguna manera, porque los políticos viven pensando en lo que se viene, y no digo que esté necesariamente mal, mientras hagan, pueden pensar, pero esto también tiene una parte donde se le puede ver eso, ¿no? Sí, exactamente. A ver, cuando uno habla con gente del entorno de él, te dicen que está enfocado en el ahora, en el desafío grande que tiene, porque la verdad es que este es un desafío grande que le puede salir muy bien o le puede salir muy mal. Pero lo cierto es que esto tiene consecuencias políticas, porque Martín Lema ya figuraba como una persona de recambio para el Poder Ejecutivo, cuando el presidente tuviera que mover algunas fichas. Al principio también se hablaba con que podía ir a ACE, bueno, finalmente va a la Cámara de Diputados. Allí había en el primer año algunas cosas importantes que hacer, el presupuesto, la LUC, luego la pandemia desdibujó todo, pero lo cierto es que pese a todo esto tampoco es una persona que tenga el nivel de conocimiento masivo como lo tiene alguien, un jerarca del Poder Ejecutivo. Y ahí podemos ir a la siguiente placa, que es otro dato que me compartieron la gente de Factum de enero, cuando le preguntaron por varios dirigentes y qué pensaban. Lo cierto es que lo que dicen es del desempeño de Martín Lema, en ese entonces no figuraba como ministro, buena o muy buena, un 44%, pero el dato que a mí me llama más la atención es no opina o no sabe o no contesta 17%, que hablando con Eduardo Botinelli lo que él me decía es que bueno, que eso puede ser también producto de que no lo conocen. Desconocimiento. Recordemos, en Bartol era 3%. Ese es el tipo de visibilidad que te da formar parte del gabinete, y eso es lo que va a tener adelante ahora Martín Lema. Y como contrapartida, perdóname, sí, pero como contrapartida, otro hombre joven que se menciona o que aparece claramente como alguien con aspiraciones, o que si no las tiene ahora, seguramente las va a tener en el futuro, es el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, que ya era un hombre conocido y que durante el principio de la pandemia fue la cara del gobierno. Ustedes recuerden que Delgado era el que salía a ponerle el pecho a las balas en aquel momento, ¿no? Exactamente, y la 404 tiene por delante un desafío, más allá de que ahora te digan que el desafío grande es el gobierno y que esto salga bien, tiene por delante también el desafío de la sucesión, claro, y una disputa por el liderazgo, claro, y Álvaro Delgado y Martín Lema son sin lugar a dudas los dirigentes que tienen mayor proyección por el momento en ese sentido. Lo cierto es, para redondear, Gabriel, que más allá de lo que de cómo le vaya o del presupuesto que tenga o cuánto logre hacer cosas en el Mides, también es cierto que bueno, que tiene el escenario puesto pronto para conseguir desde el Mides una proyección nacional diferente. De cualquier manera, me parece que está bien todas estas valoraciones en este ámbito, digamos, a nivel periodístico, y está incluso hasta normal y digamos, ni bien ni mal que se piense en el futuro electoral. Pero sí es importante que el MIDES funcione bien. Ni que hablar, y se le van a exigir otro tipo de resultados, sin lugar a dudas. Los médicos te dicen que el factor social empieza a jugar un papel muy fuerte en la pandemia, pero además cualquiera de los fenómenos sociales violentos, y algunos que no lo son, aunque
hay que ver la interpretación de violencia, están muy enraizados y requieren de una política tan potente y tan activa que convierten al MIDES en un eje central. Debería serlo a la hora de coordinar las acciones del Ministerio de Salud Pública, del INAU, lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, ahora se viene el invierno, ¿no? Recuerden lo que fue el año pasado, con el debate. Bartol tenía la propuesta de hacer cambiar el concepto de refugios por el concepto de pequeñas casas para que la gente que vive en la calle tenga algo. Hay que ver si eso sigue, por ejemplo. Esas cosas son importantes. La gestión va a ser muy importante ahora, de aquí a ahora. Queremos saber si Lema le va a dar casas como tenía previsto a la gente que no tiene o se borró con el ministro esa idea, ¿no? Sí, ni que hablar. Hay que ver, hay como muchos desafíos sobre la mesa y que hay que analizar cómo siguen en el paso de los días. Las primeras señales que está dando Martín Lema es que está queriendo revertir eso que se consideraba o que te dicen que era una falencia de falta de articulación con otros organismos, porque bueno, lo primero que está pidiendo es rever todos los programas y empezar a articular más con otros organismos, con otras intendencias, etcétera. Habrá que ver entonces cómo le va en los próximos meses. Gracias, Vale. Y si quieren recordar las propuestas de Bartol, la última entrevista que dio Bartol como ministro, la dio aquí, en La Mira. Así que pueden ir, está en la página de YouTube de La Mira, y ahí pueden recordar lo que dijo Bartol, a ver si se cumple o no se cumple o se cambia. Bueno, nos vamos a una tanda y venimos con el doctor Daniel Borbonet para hablar de este fenómeno que el coronavirus tristemente va ahora por los niños.